Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nadia y hoy quiero hablar de Plutón en Acuario. Entró ya definitivamente en Acuario para quedarse por 20 años. Así que bueno, aquí hay mucho que procesar. Los que estamos vivos nunca hemos tenido la experiencia de un Plutón en Acuario, pero sí podemos jugar un poco con los símbolos, qué simboliza Plutón y qué simboliza Acuario. Bueno, ya sabemos que Plutón simboliza la transformación, los procesos de destrucción, el poder, el control, el bajar la energía al punto de tocar esos espacios oscuros. El dios Hades es el que simboliza la energía de Plutón. Entonces, cuando entramos en contacto con este planeta, hay un descenso, hay una caída, hay un dolor, hay una crisis, hay una muerte. Hay un proceso de quiebre que, como el mito de Orfeo, no puedes mirar atrás porque se van a llevar a su enamorada Eurídice. Esto quiere decir que si miras atrás, si miras al pasado, lo único que vas a ver es una estatua de sal, vas a ver un final que es inevitable, que ya se quedó allá en el pasado. Y esa es la ley plutoniana. Ahora acaba de salir de Capricornio, estamos recién como cerrando un ciclo súper importante en nuestras estructuras y entra en Acuario, que es un signo de aire. Estamos hablando de una transformación ya en los mundos aéreos, mentales, ya no tantos en la estructura, en lo físico, en lo material, sino en el pensamiento principalmente, en las ideas, en la visión del futuro. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuál es la sombra de Acuario? Acuario es un signo que aboga por la libertad, por la mente visionaria, por el apostarle a un futuro ideal. Acuario es el que defiende la humanidad, nos une a todos como colectivos. Pero no nos olvidemos que Acuario es un signo fijo, como Leo, como Escorpio y como Tauro. Y fijarse en el aire es fijarse en un ideal, en una visión. Y Acuario, imagínense, es como que miro hacia allá. Cuando yo tengo la mirada enfocada hacia allá, adelante, lo que queda acá abajo, lo que está aquí al lado, a veces lo puedo descuidar. Y quizás esa va a ser una de las pruebas en este Plutón en Acuario, ahí de qué tanto defiendes estos propósitos a largo plazo o esto que nos une a todos cuando tu vida personal no está siendo coherente con todo esto que dices, con todo esto por lo que defiendes. Entonces, esa va a ser la primera pregunta. Si eres coherente, porque la palabra tiene mucho que ver con Acuario, si tu palabra es coherente con tu vida personal. Al frente de Acuario está Leo. Y Leo es el corazón, Acuario es el sistema circulatorio y Leo es el corazón que bombea la sangre. Pero para que bombee la sangre hay un deseo por vivir, hay una vitalidad, hay una fuerza interna que te mueve porque la sientes, porque es más interna, más visceral, es como la voz del alma constantemente palpitando en el corazón. Y al palpitar manda energía, manda mensajes, manda potencia y circula por todo el cuerpo. Esa circulación tiene que ver con la energía de Acuario, esa distribución. Pero cuando olvidamos la fuente, de alguna manera estamos hablando como de una desconexión emocional. Y yo diría que esta es una de las sombras de Acuario y hacia lo que Plutón va a venir a que nos demos cuenta si estamos desconectados emocionalmente en nuestro afán de ser objetivos, lógicos. Acuario puede evitar este contacto emocional profundo
porque la energía de Acuario es discontinua. Imagínate como las luces que se encienden y se apagan, son como las estrellas del cielo. A veces están, a veces no están. Y entonces es una forma de la energía acuariana de defenderse de este contacto emocional para poder ser coherente y poder ir con lo que está imaginándose, con su sueño, digamos, priorizando las ideas sobre los sentimientos. Entonces, Plutón va a mostrar esa parte, ¿no? Como que te va a poner a cuestionar tus ideales, qué tanta sensibilidad han perdido tus ideales, qué tanto corazón está implicado acá. Y yo creo que nos va a mostrar nuestra incapacidad de conectar íntimamente, porque hacia donde nos está llevando la vida y el mundo es hacia una especie de isolación, como de meternos tanto en el teléfono, en las redes, en el computador, que nos vamos como aislando, vamos repitiendo patrones, discursos, y el corazón como que ya no está bombeando con esa misma fuerza, esa misma naturalidad. Entonces, creo que vamos a entrar en un proceso largo. Esto que estoy hablando, bueno, se va a desplegar en 20 años, pero si tienes planetas, que es lo que vamos a ver ahorita, voy a dedicarle este video también ver por planeta, los planetas que tengas en Acuario, que es similar, digamos, análogo a algunas casas. Si los tienes en los primeros grados, se va a sentir más este proceso que estoy hablando ahora en los próximos 2, 3 años. ¿Mm? Entonces, ahí donde me he enfriado, ahí donde me he puesto más distante y me he refugiado en el pensamiento, en el entender las cosas, Plutón va a entrar y te va a quebrar, porque Acuario no puede ser sin Leo. Y Acuario y Leo le hacen cuadratura, tensión a Escorpio y Tauro. Y Escorpio tiene que ver con la fusión, con el sentir profundo. Y Tauro tiene que ver con los 5 sentidos, con ir al cuerpo. El aire nos ayuda a conectar, nos ayuda como a hacer estas alianzas, pero es el agua, como el signo de Escorpio, el que nos hace fusionarnos. Y Plutón es regente de Escorpio. Entonces, yo creo que vamos a sentir bastante ahí donde nos hemos como puesto una especie de coraza mental con un discurso. Por otro lado, otra sombra que podemos ver de Acuario es esta sensación de rebeldía. Acuario quiere romper cadenas, es Prometeo encadenado y Prometeo hizo una labor hermosa, o sea, como de mucha nobleza, de mucho amor realmente por la humanidad, de atreverse y arriesgarse a robar el secreto del fuego a los dioses y proveérselo a los humanos. Esa es una rebeldía con causa, digamos, que es como Acuario en su nivel más elevado. Pero Plutón va a mostrar esa otra cara de la rebeldía, esa rebeldía por rebeldía, esas ganas de romper con lo establecido, pero que en el fondo no sé por qué lo hago, porque todo el mundo lo hace, entonces lo hago, porque por el solo hecho de quererme oponer, ya es válido y automáticamente lo hago sin considerar si eso es válido para mí. Si dentro de mí hay algo que dice, sí, es necesario hacer eso. O esta sensación de querer ser diferente, de buscar la diferencia por el solo hecho de que si soy diferente, entonces estoy bien. Sí y no. Em, a veces dejar de lado el común, lo que es el común, es perder sentido común también. Entonces, hay como un doble juego en una doble cara en estas intenciones de querer
como salirse de la norma, por el solo hecho de que si sigo lo que todo el mundo está como siguiendo, entonces ya estoy en lo correcto. Y muchas veces es cierto, pero otras ahí le falta como fundamento, no hay como algo que te dice eh, esto que estás haciendo tiene un propósito. Entonces yo creo que ahí también Plutón va a ser de las suyas. Y hay algo con el compromiso también, que siento que puede abrir esta energía de Plutón, porque con este afán de libertad, de querer como cambiar los esquemas, em, se puede convertir en una especie de refugio y de excusa para no comprometerme realmente. Somos seres que para poder crecer y madurar y afianzarnos en la vida, hay que abanderarse, hay que comprometerse en ciertos momentos de la vida con algo. Y cuando estamos queriendo mantener una cierta libertad, no me quiero comprometer con nada. Entonces, ahí carecemos de la oportunidad de profundizar, profundizar en un estilo de vida, profundizar en un proyecto en común, profundizar en una alianza, en una relación. Nos perdemos esa oportunidad de crecer. Somos seres vinculares. Y a veces Acuario como que se mete en estos proyectos creativos y entusiasma al colectivo, pero cuando eso ya está entrando en marcha, la energía acuariana vuelve y se repliega, como que de alguna manera se aísla de eso. Entonces realmente no hay un meterse de lleno. ¿M? Y esto quizás se va como también como a sacar a la luz con esta energía de Plutón. En otro video hablé también de la sombra colectiva y creo que Plutón en Acuario viene a sacar eso también, que es como todo lo que está oculto dentro del campo al que pertenezco. Y como esa sombra colectiva también me moldea y que tanta capacidad tengo yo como de abstraerme de eso y verlo en perspectiva para que puedas decir, bueno, me identifico con esto, pero con eso no. Y esto me hace darme cuenta de aspectos míos que necesito trabajar también. Entonces van a ser 20 años también para tú poder, de alguna manera es como extrapolar la energía de Acuario, irte hacia Leo, conectar con ese corazón que palpita, vibrar desde tu propia sangre, digamos, desde tu propia vitalidad y marcar esa diferenciación. Y una vez tú haces ese trabajo contigo, puedes volver a entrar en cualquier espacio con el que te identifiques, pero ya muy consciente de tus límites. Cuando estamos enceguecidos y quedamos absueltos en esta sombra colectiva, terminamos haciendo cosas que en el fondo no queríamos. Terminamos tomando decisiones, llevando a cabo cosas que cuando logro como salirme de eso me doy cuenta, pero eso no era yo. Yo no quería eso, no es con lo que me identifico, no, no va de acuerdo con mis valores. Entonces va a ser un tiempo para comprometernos con nuestro trabajo interno, para poder sostener toda esta sombra eh, colectiva. Ahora, uno de nuestros, digamos, de nuestra forma de poder manejar esta sombra acuariana, este trabajo de Plutón que viene aquí a meterse es comprometernos con lo cercano, valorar y atender tu vida diaria, tu día a día, tus relaciones individuales, además de los ideales colectivos. Es como darte cuenta que puedes hacer las dos cosas sin descuidar lo íntimo, así como equilibrar esta sensación de lo diferente frente a lo común. Reconocer que ser único no significa estar aislado ni rebelarte con cualquier decisión colectiva y que la diferencia también puede coexistir con la pertenencia. ¿M? Puedes seguir perteneciendo, cuidando lo que te hace auténtico.
Bueno, vamos a ver qué va a traer este Plutón para cada planeta. Voy a dar como una breve descripción. Tienes que tener claro que cuando se trata de Plutón, Plutón duele. ¿Por qué duele tanto Plutón? Porque en realidad a quien le duele es al ego, es a tu personalidad, a esa parte que aún no tiene plena conciencia de a qué vino a este mundo. Al alma no le duele. Al alma le encantan los procesos plutonianos porque la libera, la- le, le acelera este proceso. Para el alma es una bendición, una entrada de Plutón, es lo mejor que le ha podido pasar. Y lo que Plutón nos ayuda a hacer es a confiar en esa mirada del alma, en esos ojos internos. Porque cuando nos duele es porque seguimos aferrados a algo que queremos controlar. Plutón tiene que ver con el control. Plutón nos pone obsesivos y me obsesiono con esto que quiero y no lo quiero soltar. Entonces esa lucha es la que me hace sufrir. Cuando decido soltar el control, cuando incluso cuando tengo esta sensación de derrota, es un poco la omnipotencia, que es una de las polaridades de Plutón, que es la potencia o la omnipotencia. Perdón, la omnipotencia y la impotencia. Entonces me siento omnipotente, que estoy arriba, en la cima. Ahí no acudo ni a terapeuta ni a astrólogo y me las sé todas. Pero cuando este golpe plutoniano te lleva al otro extremo, a la caída, al inframundo, entras en la impotencia, sientes que se te va el poder. Y ahí es cuando puede entrar esta energía de sanación, cuando tienes esta sensación de derrota, porque ahí sueltas. Entonces entra, digamos, como la energía del destino y esa energía nos ayuda a superar cualquier proceso, cualquier situación a la que seguíamos aferrados. Porque lo que hace Plutón es destrabar. Cuando estamos atascados en algo y nos resistimos, como ese animal que está como atrapado en un alambre y uno trata de sacarlo, pero te muerde o te ataca porque no quiere, hasta que se da cuenta que lo que se quiere es ayudar, entonces hay que ceder y va a doler, de pronto me va a doler un poco, pero, pero es soltado y al final se da como una gran eh, liberación, porque solemos aferrarnos a patrones que nos matan, como una adicción. De hecho, Plutón simboliza las adicciones junto con Neptuno, pero es esto de quererme hacer daño hasta el fondo, destruirme de alguna manera. Y lo que nos va a dar Plutón es este golpe de realidad. Plutón nos obliga a ver la realidad con dolor. ¿M? Y la realidad última de Plutón es que todo debe morir en la vida para que renazca algo nuevo. Entonces, es aceptar y aceptar que va a doler, aceptar que lo que duele realmente es nuestro enojo porque las cosas no hayan salido como queríamos. Ese es el dolor, porque no pasó lo que yo mm, quería, no logré salirme con la mía. Y es esta sensación de que hay fuerzas mayores que nosotros a las que hay que ceder. Entonces también es una lección de gran humildad, la de Plutón. Y ahora en Acuario, bueno, son estos temas que ya mencioné. mm, y el tema del poder, el poder de las masas, el poder del conocimiento, el poder de la tecnología que tanto se habla. ¿Cómo lo estás usando ese poder? Esa es la pregunta que te hace Plutón de entrada. Y puede que no te haga nada, solamente te lo pone ahí. ¿Qué qué tan controlada estás también por estas fuerzas acuarianas? Que te quedas pegada todo el día a un aparato, te aíslas, solo quieres información, conocimiento, visión.
y tu vida diaria, el corazón, el alma, el abrazo, ¿dónde queda? ¿Mm? El mal uso de esa energía es la que te va a mostrar Plutón. Acuario son las masas, los grupos. Entonces, ¿qué tanto hemos usado o hemos caído en estos ideales grupales para manipular o dejarnos manipular? ¿Mm? He sacado ventaja a través de este discurso de los demás para poder llevarlos hacia hacia un camino que me conviene a mí, o yo he cedido mi poder y me he dejado llevar por esas corrientes acuarianas y que al final resiento y me quiero vengar porque me sentí manipulado, manipulada. Ahí hay que hacer como un stop y preguntarse, bueno, si esto pasó, si te dejaste llevar por estas corrientes y cediste, es porque eh, tú diste el permiso. No hubiera pasado si tú hubieras estado afianzada en tu poder. Entonces, si te hubieras apropiado de ti, hubieras puesto el límite a tiempo. Entonces, es tomar también responsabilidad de que esto también pasó por algo que tú no has integrado. O si lo contrario eres tú en el lado omnipotente, te aprovechas de tu poder para manejar estas masas. Bueno, hay una caída también. Con Plutón no se salva nadie. Plutón no respeta jerarquías. Plutón entra en el alma de todos, por donde tengamos el signo de Acuario. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que va a atraer Plutón para, para algunos planetas. Esto puede resonar con algunas casas, pero quiero centrarme como en los planetas en general. Comencemos con el Sol. Los acuarianos que tienen sobre todo Acuario, el Sol en Acuario en los primeros grados, del grado 0 como al grado 3 más o menos, 3 4 en estos años, es donde más se va a sentir este plutonazo. Para todos los acuarianos va a ser a lo largo de estos 20 años. Pero para estos que nacieron con el Sol en el Acuario en los primeros grados, ya están entrando, porque esto se siente desde mucho antes, en como una especie de crisis de identidad. Plutón impactando sobre el Sol es como que se quiebra la casa interna, se quiebra el self, ¿quién soy yo? Hay como una crisis, sale toda tu sombra. Sale todo eso que tú creías que ya estaba resuelto y que te definía. Hay una mudada de piel, como si el sol se ocultara. Entonces, todo lo que tú eres y despliegas y todo lo que emanabas y que recibías como un feedback, porque tú irradias y después hay un retorno, Plutón lo tapa. Es como que te secuestran y te llevan al inframundo. Y tú tratas de seguir siendo quien eres y no hay eco, no hay nada, no responden. Hay poco feedback. ¿Por qué? Porque debes revisar quién eres. Tienes que ver dónde te vienes engañando. Salen los rasgos negativos de tu signo. Todo lo que simboliza la sombra acuariana, investígala. ¿Qué tan desconectado emocionalmente vienes? Tantos discursos vacíos sigues sosteniendo. Tienes que hacerte cargo de lo que eres en realidad. Y todos esos falsos conceptos de ti misma, Plutón se los va a llevar. Entonces aquí yo creo que el paso de Plutón sobre tu Sol te va a hacer mucho más real, más como una autoaceptación más plena. También puede simbolizar como la muerte de alguna figura masculina en tu vida o la transformación de una persona que simboliza energía masculina en tu vida, que es importante para ti. Y bueno, este es uno de los impactos mayores porque, bueno, vas a crecer muchísimo, vas a mudar de piel, vas a ser otra persona y claro, esto va a simbolizar una crisis
Esas preguntas de qué quiero en mi vida, quién soy, ya no me reconozco, nada me sale, me siento desempoderado, pasan cosas, pero el renacimiento va a ser estupendo y ya lo verás. Para los que tienen la luna en Acuario, sobre todo en los primeros grados de Acuario, se va a sentir más ahora. Aquí estamos hablando ya de la energía femenina, de las emociones. La luna es la que se encarga de defenderte. Son todos tus mecanismos de defensa emocionales. Todo lo que te inventas para poder sentir que estás segura. Plutón es la destrucción y te va a sacar todo eso que tú tratabas como de armarte para no sentir, porque la luna en Acuario se va a la cabeza, se va al discurso, se queda mirando las estrellas, todo es impermanente, soy súper desapegada. ¿En serio? ¿Te lo dice Plutón? Salen a la luz las dependencias emocionales, los apegos. La relación con la madre empieza a entrar en un proceso profundo de verdad. ¿Cuál fue el resultado de tener la madre que tuve? Ahí donde me sentí también adolorida, donde hice cortes, porque la luna de Acuario es muy espasmódica, como que hubo cortes en el proceso de apego, entonces quizá me hace más evasivo, bloquea de alguna manera el sentir. La luna en Acuario tiene un umbral muy bajito del dolor, cualquier cosa la siente mucho, entonces se evade y dice que todo está bien. Van a salir muchos miedos de la infancia con Plutón sobre la luna, este es un momento de crisis. Es un momento de desplome, pero es maravilloso porque por fin esta luna te va a hacer afianzarte, porque vas a permitirte sentir. La energía opuesta a Acuario, recuerda que es Leo, entonces es como que aquí esto te va a permitir bombear mejor la sangre del cuerpo, porque por los miedos que venías como congelando, todo niño guarda ciertos miedos. Esto los va a sacar a la luz. Y ahí quizá algunos se van a querer obsesionar con esta historia con tu madre, con tu niñez, qué pasó en la simbiosis, si hubo alguna disociación en el vínculo, para poder quemar estos patrones, para que se vayan. Plutón los va a quemar. Entonces, si salen temas emocionales, deja que detonen, haz terapia, no los evadas. Si sientes, de repente sientes esta sensación de abandono, de desamparo, como que te quedaste solo y esto que me ha pasado y se puede ver reflejado en las relaciones actuales, ¿no? Sumérgete en eso. Para algunos la propia madre es la que va a pasar en un proceso de transformación profunda, ¿no? El hecho es que emociones que venían evitando van a emerger con un Plutón tocando la luna y todas las inseguridades. Es como un terror que uno siente. La luna es como, siente como un terror, algo que viene como que amenaza con destruir algo que tenías ya protegido. Y sí, lo va a destruir porque ya no te sirve, si no, no vas a crecer. Bueno, esto es similar a la casa 4 un poco. Y, y para Plutón con el Sol puede ser similar a la casa 5 un poco ahí ya incluyendo el tema de los hijos, si Plutón pasa por la casa 5, ¿no? Una identidad a través de los hijos también viene aquí a transformarse. Bueno, Plutón con Mercurio, y esto es análogo un poco a la casa 3. Aquí la crisis es a través de los vínculos de pares, se van a intensificar, la palabra también se pone más intensa, más filuda. Puedes decir cosas que duelen o estas ganas de hablar lo que te callaste por tanto tiempo, de revelar algún secreto y eso, ¿cómo puedes sanarte? Aunque sea muy doloroso. Salen a la luz temas ocultos, los temas con los hermanos, quizás si tienes hermanos se ponen intensos, puede haber una crisis ahí, un choque, algo, una obsesión con respecto a querer resolver algo. Juegos de poder con los pares en general, ¿no? También puedes estar muy obsesiva con algún estudio, una investigación, querer estudiar psicología, algo que revele misterios. La mente se va a poner como intensa y sentir cómo te libera esta, este permiso que te das a hablar.
un poco sin filtro. Puedes también, como es Acuario, obsesionarte con algún ideal, con alguna visión y hablar de lo que quieres y realmente poner toda tu intensidad a ese futuro deseado hasta que puede detonar. Y debes saber que la vida sabe más. Quizá todo eso al que estás poniendo tanta energía se dé de otra manera, porque así funciona Plutón. Sobre todo si se has dejado de lado el corazón. Para ti, si tienes a Plutón encima de Mercurio o en la casa 3, hablar desde el corazón es lo que te va a salvar. Tienes la intensidad, pero es como que se te calienta la cabeza, baja ese calor al corazón. Y eso va a servir como un filtro em, a tus palabras. Te sirve tener un diario, escribir, bajar la información, desahogarte en papel, hacer terapia. Va a ser maravilloso para si tienes este tránsito. Si tienes a Plutón encima de tu Venus acuariana o si tienes a Plutón pasando por tu casa 7, que se puede ser como lo análogo, aquí la crisis está en las relaciones. Aquí viene un momento de cambios repentinos, cortes en cuanto a relaciones, dinero, que te va como a obligar a replantearte esta sensación de, bueno, qué tanta libertad he tenido con estos temas, ¿no? ¿Dónde me he sentido más ahogada o atrapada? ¿O dónde este discurso del amor libre me está sacando un montón de temas que no había visto? Alguien puede obsesionarse contigo o tú con alguien y ver el lado más oscuro del otro. Y también sacando tu lado oscuro para que lo vea ese otro, ¿no? Las relaciones, por lo general, te van a obligar a dejar morir algo en ti. Este es el amor que duele y que transforma a través de los celos, la obsesión, las ganas de controlar al otro, los juegos de seducción y de poder. Y esto quizá te va también a hacer revivir heridas del pasado, pero que si estás consciente del proceso, tienes la oportunidad de sanarlo en tu relación actual. Esta es una oportunidad de expresar tus verdaderos sentimientos con honestidad. Es como un desnudarse, desnudar el alma frente al otro. Y con mucha compasión. Plutón en el fondo tiene una energía muy compasiva porque sabes que vas a estar enfrentando cambios profundos. Y los cambios aquí es como experimentas y entiendes los temas del amor y del dinero. ¿Mm? Cualquier relación superficial puede transformarse en algo súper intenso o incluso romperse si no tienen como una base sólida. Entonces, Plutón, Venus, momento para observar las dinámicas, los juegos de poder, control y dependencia en las relaciones, especialmente en lo que se refiere a la libertad personal. Eso es un tema muy acuariano. A veces también aparecen relaciones kármicas, como relaciones que están destinadas a vivirse para quemar algo. Entonces hay magnetismo, te harán ir como al inframundo. Aquí vale la pena leerse el mito de Perséfone, verse la película de Drácula, por ejemplo, o preguntarle a cualquier persona que tiene en su carta natal Venus-Plutón, para que te hagas una idea de cómo vas a vivir este, este tránsito. Igual también, si no hablamos de términos de dinero, pueden ser inversiones en tecnología, como obsesionarte con las criptomonedas o con algo más como virtual que te puede enriquecer, o en algo más futurista o en proyectos comunitarios, donde vas a ir con toda y ojalá poniéndole el corazón. Principalmente vas a sanar patrones de apego para construir formas más libres de amar. Eso es Plutón-Venus. O Plutón por la casa 7. Ahora, Plutón, perdón, transitando encima de Marte. Bueno, Plutón transitando encima de Marte
o quizá la casa uno un poco, es una fuerza que se siente muy personal. Esta es una fuerza que vas a sentir en el cuerpo. Marte tiene que ver con la energía física, la encarnación y como una sensación de que puedo derribar lo que sea, el obstáculo que sea. Y es como unas ganas, si venías sintiendo inhibido, el Marte en Acuario lucha por su libertad, pase lo que pase. Y Marte representa ese deseo de acción, mientras que Plutón rige el poder y el control. Entonces esto puede traducirse en confrontaciones, enfrentamientos personales, también colectivos, puede ser relacionados con la autoridad. Muchos Plutón-Marte van a querer confrontar alguna autoridad que esté amenazando la libertad, los ideales del grupo. Este es el que va a querer como ser el vocero, el que pone la cara para defender al grupo, la comunidad a la que representa. Entonces, ojo con esto, porque quizá vas a estar muy volátil y expuesto. Y aquí en el fondo lo que está activando Plutón es una ira guardada, una rabia interna que se traduce en querer defender causas, pero es una rabia personal, una rabia y una herida en lo masculino también, ¿no? Sale la sombra de tu energía masculina y puede ser a través del contacto con una energía masculina externa, pero en el fondo es tuya. Marte en Acuario, cuando conecta con un ideal, va por él, cueste lo que cueste, y va a pasar por encima del que sea, va a la velocidad del aire. Entonces a veces aplasta emociones personales y de otros. Entonces, este Plutón te va a mostrar eso. ¿Por qué haces lo que haces? Va a cuestionar y va a mostrar la intención oculta de tus acciones también. ¿Estás manipulando a través de esto que estás haciendo? ¿Estás haciendo esto porque estás obsesionado con un propósito, un ideal, pero en el fondo no es lo que tu ser, tu alma necesita y quiere? Entonces, observar tus actos. ¿Qué hay detrás de tus actos? Aquí está el enojo reprimido, que quizá lo detones en proyectos, en ideales frustrados, pero también va a traer mucha autoafirmación, sobre todo si venías como cediendo tu poder. Esto es como un grito de libertad que regresa y te trae al cuerpo, te hace sentir más viva. Entonces, bueno, observa ahí las confrontaciones que vas a poder tener y que te van a obligar a retomar tu poder. Plutón con Júpiter. Si tienes a Júpiter en Acuario, ¿qué va a pasar aquí? O si Plutón está pasando también por tu casa 9, puede ser análogo a esto. Aquí hay una crisis como de fe, como de aquello que yo le apostaba y que yo puse toda mi intención y mi sentido. Estoy viendo como toda su oscuridad y te muestra su lado oculto y eso te deja en crisis, un poco sin aire, sin norte. ¿Qué voy a hacer? A cuestionarte, porque a eso que apostabas de repente no era lo que pensabas, lo que seguías. Entonces, esa crisis te va a ayudar a preguntarte qué es lo que realmente quiero, a integrar esa energía de Júpiter en ti, cuáles son tus ideales. También Plutón encima de Júpiter activa el poder del conocimiento, algún saber, un estudio, algo que vas a darle con todo para poder sacar ese máster, ese titulado y te va a dar una sensación de poder, de dominio. Entonces, esta obsesión por ese propósito te va a ayudar a sacar adelante estos proyectos más a nivel del conocimiento. O también alguna figura, alguna persona que consideres un maestro, una maestra que te lleva y te va a guiar a trabajar en tus propias sombras también. Y una de esas sombras acuarianas es la sombra de la generosidad. ¿Por qué das tanto, no? Dar de más como una forma de quizá manipular al otro, ¿no? Júpiter es esta expansión, esta generosidad, pero ¿por qué lo haces? Entonces es como depurar esa energía de dar y expandirte
para que no lo hagas haciendo daño o haciéndote daño, consciente o inconscientemente. Equilibrar esa energía. En el fondo puede traer mucho escepticismo también, una gran desilusión, como les dije, frente a una religión, una creencia, un camino espiritual. Pero entre más te aferres en querer tener la razón, más sufrirás. Entonces, el consejo de este Plutón Júpiter es que te abras a una sabiduría que está oculta, que aún es un enigma para ti, que confíes en esta guía interior o si hay un guía exterior, porque eso te va a llevar a un nuevo camino que quizá necesitas explorar. Ahora, Plutón entrando en contacto con Saturno. Esto es para los que nacieron entre el 91, el 94, están como en sus 28 años, casi en el retorno de Saturno. El sabor a esto va a ser un poco al paso de Plutón en Capricornio, ¿no? Donde el poder y la autoridad se juntan. Entonces, este va a ser un periodo para ver la sombra detrás de tus figuras de autoridad, de tu padre, de quien consideras que es autoridad. Y esto va a mover, porque es como ver también ese, si venías idealizándolo mucho, ver ese lado oculto y cómo eso te va a cambiar la visión, pero eso te va a ayudar un poco también, que estás ya entrando casi en los 30 como a ser adulto, ¿no? Entonces a quebrar estas estructuras para posicionarte. Y va a quebrarte ahí donde venía rígido, acorazado, acorazada, todo eso se va a liberar. Los juegos de poder van a potencializarse porque quizá te venías sintiendo aprisionado o aprisionada o vienes aprisionando a otro. Entonces hay una especie como de crisis aquí que, que te va a hacer crecer, ¿no? Y yo creo que el trabajo aquí es con la figura paterna principalmente. Bueno, Plutón sobre Urano, esto es para los nacidos en el 96. Les va a tocar junto al retorno de Saturno probablemente. Entonces, esto es un periodo de gran transformación para ustedes, de evaluar el trasfondo de tus rebeldías. Llegó como el momento de la verdad, de la adultez, y esto quiere decir que eso que aspiras, por lo que luchas, por lo que revelas, es realmente coherente con lo que estás creando, con lo que te quieres proyectar de aquí en adelante, o es más como una rebeldía sin causa, ¿no? Esto va a activar el rebelde interno, pero también va a mostrar la sombra detrás de ese rebelde. Esto quizá va a ponerle presión a esta necesidad de romper con viejas formas, viejas actitudes que traías. Y esto es como una respuesta a una oleada que viene como de forma colectiva, ¿no? Esto es como esta generación que va como a querer rebelarse con respecto a algo. Entonces, quizás se va a sentir más a nivel como global, porque con Plutón es querer todo ya y al mismo tiempo con Urano es querer romper todo eso que pido. Entonces, no permito como que se coagule eso, ¿no? Da cierta sensación de estar siempre insatisfecho. La insatisfacción creo que se va como a resaltar mucho en este em, emplazamiento, mucha rebeldía frente al poder. Y es un poder que se rompe. Entonces, bueno, vamos a ver qué se va a transformar aquí. Y quizá se transforma es esa necesidad de querer probarle al mundo que soy diferente y que al ser diferente soy mejor. ¿Qué tanta profundidad tiene como esta expresión, ¿no? O si bien es muy convencional, probablemente va a salir una gran rebeldía. Bueno, Plutón sobre Neptuno, esto es para los nacidos en el 98. Esto es como hechizar el inconsciente, o esto es como Plutón pasando un poco por la casa 12. Plutón por Urano es como pasar por la casa 11, que no lo mencioné. Y Plutón por Saturno es un poco como pasar por la casa 10, pero después voy a hablar un poquito más de la casa 10. Y este Plutón-Neptuno
habla como de estos sueños colectivos, ¿no? Este lado místico que, que de alguna manera se va a intensificar y va a querer como reconstruir la mirada, porque se rompe cierta inocencia juvenil con un Plutón Neptuno, sobre todo a los del 98 se va a romper como si te sacaran del Edén un poco, ¿no? Y suele ocurrir eso también cerca al retorno de Saturno. Entonces, es una época para estas personas donde se mueren ciertas ilusiones. Entonces va a salir este lado, o me puedo volver más víctima, o más sacrificado, o realmente como que entro en este duelo de esta inocencia quebrada para salir al mundo de una forma más real. ¿M? Neptuno tiene que ver con las adicciones y Plutón las intensifica, entonces es como darme cuenta que estoy llegando al límite con una adicción, con un patrón que me hace daño y que sabes que te hace daño y por eso lo intensificas. A veces pasa eso, que uno lo intensifica al punto de llegar al límite para soltarlo. Entonces, en el fondo, Plutón-Neptuno lo que nos está llevando es a un despertar espiritual. Esto aquí es como la meditación como camino, ¿no? Además, si tienes a Plutón por la casa 12 también puede ser un poco eso, ¿no? Se está agotando un periodo donde ya necesitas hacer transformaciones es a nivel interno, a nivel inconsciente. Entonces, en estos momentos es cuando uno conecta con con la meditación y ahí puede hacer como esa alquimia. Bueno, si Plutón está en el ascendente, o en el descendente, porque esto es una línea recta. Nos sirve a veces partirla en dos, es como una línea que funciona en los dos, ascendente o descendente. Plutón pasando por el ascendente o por el descendente son cambios radicales principalmente en las relaciones. Por el ascendente es porque yo estoy cambiando. Estoy como viviendo una crisis, una muerte y un renacimiento en lo que yo creo que soy, en cómo me ven las personas, cómo yo me proyecto hacia afuera, y eso va a afectar mis relaciones más significativas. He visto muchos Plutón pasando por el ascendente, mujeres que quedan embarazadas. Plutón tiene que ver con la muerte, pero también con el nacimiento. Los embarazos tienen que ver con Plutón. O sea, Plutón por la 5 o por el ascendente a veces anuncian embarazos. Y lo que hace principalmente este Plutón pasando por este eje es quebrar todo lo que te frena a intimar, como que te va a obligar a fusionarte, a entrar en crisis, como romper barreras, enfrentar sombra personal y la sombra del compañero para que conecten mejor. Es como que como el conflicto puede unir a veces. Y esto es un poco Plutón pasando por por el ascendente o el descendente. Obviamente hay relaciones que no sobreviven con este emplazamiento y lo que hace es que hay una muerte para que renazca algo nuevo con otra persona, otra pareja, otra sociedad o lo que sea. Plutón en el medio cielo o en el fondo del cielo. Esa es la otra línea, la otra columna vertebral. La horizontal, ascendente, descendente, medio cielo, fondo del cielo es la vertical. Aquí hay cambios principalmente cuando está pasando por arriba, por el medio cielo o por la casa 10 o por la casa 4. En la casa 10 son cambios en el trabajo, en la profesión, en la carrera o en el fondo del cielo, cambios en el hogar. Crisis en el hogar o crisis en la profesión. Y a veces, cuando Plutón está arriba en el medio cielo, te va a tocar asumir cargos de poder. Y eso va a poner en cuestión cómo manejas esa energía. Tener que tomar decisiones que pueden afectar a otros, de tener que enfrentarte de tú a tú con gente de poder. Eso te va a hacer crecer mucho, pero también va a sacar un montón de miedos si no estás acostumbrado a esto, ¿no? Estos juegos de no dejarte manipular o tener que manipular un poco la situación. ¿Cómo puedes usar la energía de Plutón de la mejor manera? En el fondo del cielo quizás salen temas ocultos en el seno familiar, pueden doler, transformaciones, cambios, mudanzas, crisis, pero que están limpiando esas raíces para que también limpies tu árbol genealógico. ¿M? Entonces, bueno,
Bueno, creo que ahí hice como un recorrido, faltaron algunos, yo sé que me van a preguntar, Plutón Quirón, Plutón Nodo Norte, pero bueno, Plutón en el Nodo Norte, los nodos tienen que ver con el destino, el Nodo Norte son los ojos del alma, y si los ojos del alma ven de frente a Plutón, ¿qué quiere decir? Llegó la hora de la transformación. Entonces es como todo lo que sea crisis, todo lo que sea enfrentar miedos, todo lo que sea darte cuenta de tu necesidad de control, de tus obsesiones con temas del pasado probablemente, que sean bienvenidos. El Nodo Norte es como un portal y tú le estás abriendo las puertas a Hades. Entonces es como sentir cada vez que te toque descender, verlo como una bendición, porque esto es un momento de crecimiento evolutivo inmenso para ti. Es como que las crisis que vayas a vivir con el Nodo Norte eh, te van a llevar a ese Nodo Norte en Acuario, que es la libertad. Es el poder tú abrir las alas, salir de Leo, que es el ponerle firma a tu obra. Eso no importa. Es como que cada vez que tú puedas hacer un grito de libertad y expresar em, lo que realmente quieres, así te lleve a ciertas crisis, em, vas a estar dando un salto evolutivo. Bueno, queridos, creo que hasta aquí llega este video. Espero les haya servido. Esto es un abrebocas de Plutón en Acuario. Espero sus comentarios, cómo lo han sentido y, y bueno, a ver qué nos trae este año 2025 con este Plutón que ya se queda en este signo. Revisa en qué casa lo tiene, revisa si tienes algún planeta por ahí y bueno, usa las herramientas que te he entregado en este video para darte una idea de cómo se va a vivir este Plutón en tu vida. Mando un abrazo gigante. No se quieran agendar consultas, me escriben a mi WhatsApp. Tengo toda la información aquí abajo para que entren en contacto. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.